El lunes 27 de junio de 2016, a eso de las 19:45 horas, Luis, un absoluto fanático del fútbol, se prepara para ser testigo de lo que considera uno de los momentos más importantes de su vida, uno para el que dice, probablemente con un poco de exageración, que ha nacido. Hablo de la repetición de la final de la Copa Bicentenario de Fútbol que se había jugado el día anterior en Nueva Jersey y que enfrentaba a la selección de Chile, su país, contra la selección de Argentina. Luis había despertado milagrosamente hace solo unos días de un coma por una enfermedad que no vale la pena detallar aquí, que lo mantuvo dormido por aproximadamente 2 años y que lo tenía por aquellos días no muy orientado, mentalmente no su 100%, por lo que seguía hospitalizado. Aunque Luis se había enterado de que la selección chilena ya había sido campeona el año anterior, prefirió no ver en primer lugar dicho encuentro ni saber detalles como contra quién se enfrentó la selección o quiénes hicieron los goles. Prefirió dejar para después dicho partido y decidió ver primero el más reciente, del cual, dicho sea de paso, sabía muy poco. Lo único que sabía era que Chile se había enfrentado a Argentina, nada más que eso. Para ello buscó la grabación subida probablemente de manera ilegal a YouTube y la descargó con una aplicación probablemente igual de ilegal. Lo que sin embargo no tuvo en cuenta fue que en lugar de descargar el video del encuentro de ese año, bajó el de la final de la Copa América del 2015. Lo más seguro es que el youtuber subió el video con el título equivocado a propósito para conseguir más visitas. Maldito clickbait. La cosa es que Luis no pudo notar el engaño, tanto por el idioma de la transmisión y por la paupérrima calidad de imagen que no dejaba ver ningún texto publicitario o informativo del estadio que indicara que se trataba de un video antiguo, de un encuentro antiguo. Resulta que el video estaba en 144p y con comentarios en árabe, situación que por el poco manejo con la tecnología y contenido multimedia que tenía en ese entonces Luis no terminó por molestarle tanto como uno podría pensar. Al terminar de ver el encuentro y ver el triunfo de la selección chilena vía penales a la selección de Argentina, Luis creyó haber visto el triunfo de la selección chilena por penales en la Copa Bicentenario 2016. Lo cual calza perfectamente con lo ocurrido al final del partido de ese año. Efectivamente, ese día Chile vence a Argentina vía penales, con la diferencia no conocida de la cantidad de goles y los anotadores de estos en ambos encuentros. Dada esta situación, ¿sería correcto afirmar que Luis sabe que la selección chilena fue campeona de la Copa América Bicentenario 2016? Hola, mi nombre es Álvaro, soy profesor de filosofía y en este nuestro segundo capítulo de Asuntos Filosóficos abordaremos estas y otras preguntas que están relacionadas con lo que en epistemología comúnmente llamamos con el nombre del problema de Gettier. Así que si quieres saber en qué consiste dicho problema, si quieres tener una idea clara respecto de su relevancia en la epistemología contemporánea, o si quieres conocer las fortalezas y debilidades de algunos de estos intentos de resolución que se han llevado a cabo en torno a él, para lucirte con tus amigos, te invito a que puedas escuchar el resto de este entretenidísimo podcast. Pero antes de comenzar, te recomiendo que vayas rápidamente a escuchar el capítulo piloto, porque ahí explico y defino algunos de los términos y conceptos básicos que serán utilizados y mencionados de aquí en adelante. El caso imaginario que acabo de presentarles, que de ahora en adelante llamaremos el caso de Luis, podría considerarse como una variante de lo que actualmente se conoce con el nombre de casos Gettier, una serie de contraejemplos que se popularizaron con dicho título gracias a Is Justified True Belief Knowledge, es el conocimiento creencia verdadera justificada, un brevísimo artículo publicado en 1963 por el filósofo norteamericano Edmund Gettier, que cambió de manera drástica el panorama en epistemología, ya que inauguró una extensa etapa de debates y controversias acerca de la naturaleza del conocimiento, que permanece hasta el día de hoy, y que es difícil de pasar por alto como presupuesto teórico para cualquier intento de producción significativa en el área. Efectivamente, el artículo pretende demostrar la insuficiencia de la definición tradicional del conocimiento, que según el propio autor habría predominado en la discusión epistemológica desde Platón hasta el siglo XX, que dice que un sujeto S sabe que P, o un sujeto sabe una proposición como tengo un hermano gemelo, si y solo si se cumplen las siguientes 3 condiciones. Número 1, dicha proposición es verdadera. Número 2, S cree dicha proposición. Y número 3, S o el sujeto está justificado en creer dicha proposición. Esta definición del conocimiento, a pesar de ser supuestamente aceptada por la mayoría de los epistemólogos a lo largo de la historia, según Gettier sería insuficiente, dado que hay casos en los que, a pesar de que uno tenga una creencia verdadera y una justificación para ella, uno podría no saber la proposición que dicha creencia implica. O dicho de otro modo, uno podría no tener un conocimiento propiamente tal, pese a que la creencia que se tenga esté justificada y sea verdadera, tal y como ocurre con el caso de Luis.
Efectivamente, la creencia de Luis de que la selección chilena le ganó a la de Argentina vía penales en la Copa Bicentenario 2016 es cierta, está justificada por el video que vio y por el resultado del mismo, pero de acuerdo con Gettier no cuenta como conocimiento. Para entender por qué esto es así, ampliemos el cuadro revisando el primer caso que Gettier presenta en su artículo. En él tenemos a dos sujetos que están postulando para un trabajo. Estos son Smith y Jones. Según el texto, Smith tiene la creencia de que Jones será quien obtendrá el puesto basado en que el presidente de la compañía se lo dijo, lo cual hace un poco extraño que siga la postulación del empleo, pero bueno. Y lo otro es que Jones tiene 10 monedas en su bolsillo, basado en... O sea, Smith cree que Jones tiene 10 monedas en su bolsillo basado en que de alguna manera, que no se nos menciona, él cuenta dichas monedas. Un poco extraño eso, pero bueno. Con base en que la persona que obtendrá el empleo tiene 10 monedas, Smith concluye que quien obtendrá el trabajo será Jones. Pero lo que finalmente ocurre, para sorpresa de Smith, es que Jones no es quien obtiene el trabajo, sino que es el propio Smith el que lo consigue. Nunca permitas que nadie te diga que no puedes obtener un trabajo del que tenías la seguridad de que otro lo conseguiría. Bueno, eso diría Will Smith. Bien, lo que sin embargo Smith no sabe es que él también tiene 10 monedas en su bolsillo. Su creencia de que quien obtendrá el empleo tiene 10 monedas en su bolsillo, por lo tanto es verdadera, y esto es justificada de acuerdo con Gettier. La creencia de Smith de que quien tiene 10 monedas obtendrá el empleo, como puede notarse, toma como base el principio de cierre con implicación conocida, que dice que para cualquier proposición, si S está justificado en creer que P, y P implica Q u otra proposición, y S deduce Q de P, y acepta Q como resultado de esa deducción, entonces S, el sujeto, está justificado en creer que Q. Lo cual sería como decir, por ejemplo, que si Smith cree justificadamente que Jones está enfermo, y que dicha enfermedad implica o conlleva, en todos los casos, la muerte, y Smith es capaz de ver dicha implicación, entonces Smith sabe que Jones morirá. Extrapolado al caso que estamos tratando, diremos junto con Gettier que si Smith está justificado en creer la proposición conjuntiva P, que dice Jones obtendrá el puesto y Jones tiene 10 monedas en su bolsillo, y Smith deduce de dicha proposición conjuntiva la siguiente proposición verdadera, Q, que sería quien tiene 10 monedas en el bolsillo será quien obtendrá el trabajo, de la proposición conjuntiva P, o es capaz de notar la implicación de P a Q, con base en P, entonces Smith cree justificadamente que quien tiene 10 monedas en su bolsillo tendrá el empleo. Pero de acuerdo con Gettier, aunque en el caso de Smith se satisfagan todas estas cláusulas, Smith no puede decir con propiedad que tiene conocimiento, no sabe que su creencia en que el hombre que obtendrá el empleo tiene 10 monedas en su bolsillo es verdadera, aunque de hecho lo es, dado que lo es en virtud del número de monedas en su bolsillo y porque basa dicha creencia sobre la cantidad de monedas en el bolsillo de Jones, de quien falsamente cree que será la persona que obtendrá el trabajo. Noten que, tal y como el propio Gettier lo da a entender al comienzo de su artículo, todo contraejemplo debiese tener en cuenta la idea de que es posible estar justificado en creer una proposición falsa, y aunque no se señala en el artículo, también es posible tener una mala justificación o una justificación inapropiada para una creencia verdadera, aunque uno no lo pueda notar directamente. Ambas cosas ocurren en el caso de Smith y en el de Luis. Como inteligentemente me imagino que lo han notado, los dos creen una proposición inicial falsa. Luis cree equivocadamente que bajó el video del partido correcto y que vio el partido correcto, y Smith que Jones obtendrá el empleo. Los dos tienen una justificación inapropiada para sus creencias verdaderas. Luis cree que vio la final de la Copa de ese año basada en la confianza de su gestión de descarga, y Smith cree que quien tiene 10 monedas en su bolsillo obtendrá el puesto basado en el conteo de las monedas de quien no obtendrá el empleo. Esta noción de falibilidad, que se entiende entonces como requisito fundamental para un caso Gettier, nos conduce lógicamente a considerar otro requisito inevitable para este tipo de casos. Me refiero a un fenómeno habitual que en epistemología denominamos como suerte epistémica, que ocurre tanto en el caso de Smith y de Jones e incluso en el de Luis, y que, como se puede notar, no es más que un producto de este falibilismo que caracteriza la justificación en general, y consiste en la idea de que muchas veces podemos estar ante ciertos logros relativos al conocimiento, como por ejemplo afirmar correctamente la verdad de una proposición, que ciertamente no se pueden atribuir a los sujetos que realizan dicha afirmación, o no se puede atribuir a nosotros, ¿cierto? Porque el logro conseguido es producto del azar, de la fortuna. Así, por ejemplo, un futbolista no puede recibir con propiedad el crédito por un gol que haya hecho vía tiro libre con la ayuda de una repentina ráfaga de viento que encauzó la pelota que iba directo a las gradas. Así.
la encausa hacia un ángulo del arco donde el meta no podía llegar, dada su posición en el campo. Entonces, de acuerdo con Gettier, el análisis tradicional, aunque incorpora condiciones necesarias para el conocimiento, es insuficiente y lo es dada la innegable posibilidad de fallos justificativos, como los que se dan cuando se actualiza la posibilidad de creer que una proposición falsa es verdadera y la de creer en la verdad de una proposición solo por fortuna, dicho en los términos de Linda Saksevsky. Mientras el concepto de conocimiento conecte estrechamente el componente de justificación con el componente de verdad, pero permita cierto grado de independencia entre ellos, la creencia verdadera justificada nunca será suficiente para el conocimiento. Como ciertamente afirma Saksevsky en su artículo La inescapabilidad del problema de Gettier, supongo que está bien traducido, los casos Gettier son inevitables para cualquier análisis del conocimiento que aduzca que el conocimiento consiste en una creencia verdadera más otro componente como el de justificación, el de garantía u otro similar, dado el principio de falibilidad que apunta a que la relación entre justificación y la verdad es cercana pero no inviolable. Cuando Saksevsky señala esto, está pensando en dos reacciones o actitudes que se han tomado para enfrentar el desafío de Gettier de definir con propiedad lo que es el conocimiento. La primera implica incorporar un componente extra al del análisis tradicional, es decir, lograr que se añada una cuarta condición que complete el cuadro, mientras que la segunda implica una especificación de él o los aspectos que harían que la justificación fuese lo suficientemente sólida como para establecer una relación apropiada con la verdad. Un ejemplo de intento de resolución que implica añadir una cuarta condición al conocimiento y que fue uno de los primeros en elaborarse es el de sin falsos lemas, que tomando como referencia el principio de cierre con implicación conocida que caracterizaba el caso de Smith y Jones, dice que una cuarta condición apropiada para el conocimiento sería que la creencia de S, que P, no se infiera de ninguna falsedad. Repito, la cuarta condición sería que la creencia de S en que P no se infiera de ninguna falsedad. Recordemos que la creencia obtenida por suerte en el caso de Smith y Jones era una creencia implicada o deducida de una creencia falsa, saber que Jones obtendría el puesto de trabajo y que en el fondo sería eso lo que llevaría a Smith a un error justificativo que le permite acceder a la verdad por suerte. Según la alternativa de resolución de sin falsos lemas, para poder establecer que un sujeto como Smith sabe que la persona que obtendrá el puesto tiene 10 monedas en su bolsillo, primero Smith debió habérselas arreglado de alguna manera para asegurarse de la verdad de la afirmación del dueño de la compañía. Ni debió, en el fondo, haber sido tan... O sea, no debió, en el fondo, no haber sido tan crédulo ante su mentira, que le hizo creer una proposición falsa. En lo que va de podcast, traté de evitar la categorización del principio de cierre como si fuese un requisito necesario para un caso Gettier. Señalé que los únicos componentes que lo eran, de alguna manera, son la falibilidad justificativa y la suerte epistémica. Dado que hay casos como el de Luis que no requieren el principio de cierre o al que este no se aplica. Esto es lo que ocurre con el caso de los graneros falsos de Alvin Goldman, que dice que un sujeto que maneja por el campo observa a lo lejos un granero, que de hecho es un granero real, pero no considera que los lugareños aburridos del lugar suelen construir graneros muy parecidos a los reales, pero que son solo una fachada de estos. La respuesta más común a este caso es que Henry no sabe que está observando un granero real, ya que no hay nada que nos permita establecer que si hubiese visto uno falso, no hubiese creído que lo era. El que se haya fijado precisamente en él, en el real, en el granero verdadero, fue algo más bien fortuito. Como se puede notar, entonces la creencia de Henry no es producto de una inferencia, sino es producto del trabajo de su percepción sensorial, no es una creencia inferencial, o no es una creencia cuya proposición se deduzca de otra proposición. Su creencia descansa en este caso en la confiabilidad de su percepción sensorial y no precisamente en la proposición la percepción sensorial es confiable, como alguien podría pensarlo, ya que este tipo de creencias suele considerarse como una base para la inferencia. Esto nos muestra que la estrategia sin falsos lemas fracasa, ya que, aunque se satisfaga en casos como en los que no aplica el principio de cierre, que no requieren algún tipo de implicación lógica, puede darse el caso de obtención fortuita de la verdad. Así que, next. Otra teoría que sigue un camino similar a la ya mencionada es la de los derrotadores proposicionales. Bueno, ahí se conoce con otros nombres, pero este es uno de los más conocidos. Un derrotador proposicional
puede entenderse como una condición que impide que una creencia verdadera justificada cuente como conocimiento, más específicamente como estados mentales proposicionales de los sujetos que funcionan como una derrota parcial o total del estado justificativo de otra creencia, de otra proposición. Con esta consideración, esta teoría establece una cuarta condición para el conocimiento que indica que S, o el sujeto sabe que P, solo si no hay un derrotador proposicional verdadero Q para la creencia de S, de que P. O dicho de otro modo, una persona sabe una proposición P solo si no hay una proposición verdadera Q, otra proposición, tal que si S la considerara, ya no estaría irreprochablemente justificado en creer que P. Aplicando esto al caso de Luis, un buen candidato de derrotador para su creencia, digamos aquí F, de que vio el video correcto en donde la selección chilena ganó la final de la Copa América el 2016 y no la del 2015, podría ser la proposición conjuntiva verdadera C. Esta proposición sería el derrotador. Y dice así esa creencia. En YouTube no se suelen subir encuentros oficiales tan pronto y si se hace, suelen borrarse por copyright, por ejemplo. De acuerdo con esta alternativa, si se fuese creída por Luis, entonces notaría que no tiene una justificación apropiada suficiente para su creencia F. En muchos casos resultará una tarea difícil establecer cuando estamos en condiciones de descartar otros derrotadores u otras verdades contextualmente relevantes que son distintas a las que operan como derrotadores más fáciles de identificar. En efecto, no hay al parecer algún criterio que nos permita establecer cuándo se detectaron todas las verdades derrotadoras posibles y emergentes. El problema, como dice Jonathan Dancy, parece radicar en la manera en que las nuevas verdades pueden ser añadidas poco a poco para destituir la justificación existente, mientras ulteriores verdades todavía esperan en el trasfondo para destituir a las destituyentes. Lo primero que deberíamos preguntarnos, dice Dancy, es si no es probable que siempre haya alguna verdad que, si fuera considerada con exclusión de todas las demás, destrozaría mi justificación. Bueno, de acuerdo con esto, aunque Luis haya notado que el video que descargó es falso a partir de que comprendió lo básico del funcionamiento de las políticas de copyright de YouTube, sería posible establecer que no sabe lo que dice saber, porque eso implicaría que tuviese que ver el encuentro en otro lugar. Supongamos que, luego de considerar esto, decide buscar el partido en la página oficial de la Conmebol. Luego supongamos que una vez en la página Luis selecciona efectivamente el encuentro que lleva el título correcto y con todos los datos aparentemente incluidos, aparentemente perfectamente incluidos, pero que resulta ser por accidente una recreación del partido en el videojuego de fútbol de moda del año y que tiene unos gráficos que para el ojo crítico de Luis no se diferencian de la realidad mucho. Aquí diríamos que estamos ante un nuevo derrotador que de nuevo debiese ser descartado para que Luis pueda establecer que sabe que Chile es campeón realmente de la Copa. Pero el problema más llamativo es que si Luis lograse considerar esta posibilidad derrotadora, entonces debería buscar otra alternativa que le permitiese establecer que sabe. Al parecer, esto sería un trabajo, una tarea que podría no terminar nunca, o por lo menos ser muy extensa. Quizás razonablemente el problema se resuelve preguntándole a sus amigos el resultado del encuentro o esperando la repetición del partido en el canal oficial de transmisión, teniendo cuidado que se elimine cualquier posibilidad de que sea engañado por algún amigo que le cambia el canal o reproduce nuevamente un falso video. Quizás en casos como el de Luis, no todos los derrotadores tienen el mismo efecto, es decir, no todos son tan relevantemente descartables o no todos le hacen tanto daño a la posible justificación escogida o dada finalmente para su creencia, pero tampoco es difícil imaginar escenarios más complejos como en ciertas teorías científicas o filosóficas en las que existen serias dificultades para determinar qué hace que un derrotador sea relevante y en efecto cuántos derrotadores relevantes existen. Por supuesto, existen muchos más intentos de este tipo que pretenden resolver los casos Gettier, como ocurre, por ejemplo, con la teoría de las alternativas relevantes de Dretske o la condición de sensibilidad de Nozick, que por una cuestión de tiempo he evitado tratar y que posiblemente de alguna manera toquemos en otro capítulo futuro. Hasta aquí solo he tratado aquellas teorías relacionadas con la adición de una nueva condición del análisis del conocimiento, dejando fuera las que normalmente se dice que son alternativas que pretenden resolver el problema de Gettier sin añadir una cuarta condición, o por lo menos no directamente, y que se suelen asociar, entre otras, a las teorías causales y confiabilistas del conocimiento.
De ellas hablaremos en el próximo capítulo. Solo adelantaré que muchas veces se les trata equívocamente, como ocurre en un artículo de la Stanford, diciendo que pretenden reemplazar la noción de justificación o hablar en términos propios de ciertos elementos que difieren de ella, quitándola del análisis. De este aspecto en particular y otros que le son propios hablaré en los siguientes capítulos dedicados al problema de la estructura de la justificación, tratado obviamente con un ojo crítico desde el punto de vista, eso sí, esta vez, de la epistemología de la virtud, principalmente de Ernesto Sosa, el gran Ernie. Bien, así que hasta aquí dejamos el capítulo dedicado al problema de Gettier. Espero haber sido claro, no haber cometido tantos errores expositivos y haber aportado a que se hagan una idea más o menos clara respecto de estos temas. Creo que si uno le da un par de vueltas a lo que hemos tratado acá, puede hacerse una buena base para meterse en cuestiones más complejas como las que vamos a ver en los próximos capítulos. Bueno, quisiera también recordarles que pueden escuchar el piloto y todos los capítulos de este podcast que se vienen en Spotify y en su versión también de YouTube, que tiene algunas ayudas de citas, bibliografía o comentario a pie de página, como sucedió en este video, y que los recomiendo más para que puedan mejorar la experiencia. ¿Ya? Así que eso, gracias por darse tiempo de escuchar el podcast. Un abrazo grandote para todos. Cuídense del coronavirus. Que tengan suerte, pero no tanta suerte epistémica. Chao.